Continuamos con la segunda parte de El intelectual entre la Edad Media y Renacimiento, en estos escritos de filosofía clásica de la serie medieval de María Teresa Fumagalli Beonio de Brocchieri. Estamos en el capítulo 4. Acabamos de introducirnos en el tema de Arnaldo de Brescia, un alumno de Abelardo, y hablamos de que era un hombre cuya honestidad intelectual hay un testimonio de Juan de Salisbury que da una clara imagen sobre él. ¿Es un intelectual Arnaldo de Brescia?, se pregunta. Aunque las fuentes de época dicen poco sobre su enseñanza acerca de su objeto de enseñanza en el monte de Santa Genoveva, y nos permiten solo suposiciones, ciertamente decíamos que se trataba de un hombre que habla de cosas que condicen perfectamente con la vida cristiana, pero que disgustan a aquellos que llevan una vida cristiana solo de nombre. La actividad de reformador de Arnaldo de Brescia difícilmente se puede separar de su enseñanza a los estudiantes considerados pobres, entre comillas, junto a los cuales Arnaldo mendigaba para poder subsistir. Ahora, el capítulo 4. A menudo los grandes maestros de la universidad del siglo XIII han sido vistos como oficiantes de la cultura, más como ministros de culto que como intelectuales combativos y tenaces hombres de acción, además de pensamiento, como en cambio fueron en realidad. Sobre las universidades de los siglos XIII y XIV sabemos mucho, pero no todo lo que quisiéramos. No obstante, lo suficiente como para poder definir sus contextos de trabajo ambivalentes y ricos en contradicciones, aspecto que quizás no perjudicaba la actividad de los maestros. Conviene tener presente el carácter de, entre comillas, tiempo determinado de las corporaciones universitarias que configuraban según el modelo de los artesanos, pero que eran al mismo tiempo muy diferentes de estas. Esto es, los estudiantes no pertenecían más que temporalmente a la corporación y provenían de las regiones más variadas de Europa. Para comprenderse, los estudiantes de las diversas naciones estaban obligados a usar el latín. Entre las figuras que pertenecen a este contexto, tal vez uno de los más consistentes y también conscientes de lo que hemos llamado la diversidad intelectual es justamente Buenaventura Bagnoregio, cabeza de la línea conservadora de los teólogos. Esta línea se opone sea a los maestros de la Facultad de Artes, sea a Tomás, aun cuando, entre comillas, el filósofo era una expresión que entonces aludía simplemente a Aristóteles, a quien Buenaventura juzgaba peligroso para la cultura cristiana. Él reconocía que la búsqueda intelectual, filosófica y científica era legítima, en la medida, claro está, en que se dejara, entre comillas, reducir a la verdad teológica, respondiendo a algunos planteos sobre el trabajo de los franciscanos, dice: si tuviéramos que vivir del mero trabajo manual, estaríamos preocupados a tal punto por la tarea a desarrollar que no podríamos cuidarnos de las
ocupaciones ajenas, ni celebrar dignamente los oficios divinos, ni siquiera dedicarnos con similar libertad a la oración. En realidad, entre nosotros, salvo los enfermos, todos trabajan, algunos estudiando para instruir a los fieles, otros recitando el oficio divino y las alabanzas a Dios, otros recogiendo limosnas para el sustento común y otros desarrollando con libre obediencia los trabajos domésticos. Acá dice libre obediencia. Curiosa pero significativa es su actitud a propósito de un problema espinoso para los intelectuales de todos los tiempos. ¿Se deben prestar los libros? Con una pedantería no exenta de astucia, Buenaventura observa: puesto que ignoramos los secretos del corazón humano, es índice de precipitación interpretar el peor modo, o del peor modo, lo que tal vez puede hacerse aún con buena intención y sin culpa. Así, el no prestar los propios escritos a los demás puede ser una acción tanto condenable como irreprensible. Es signo de prudencia no prestar a otros un escrito del que se tiene continua y frecuente necesidad, porque nadie está obligado a procurar a los demás cosas no necesarias, descuidando los propios intereses. No dar libros en préstamos no es condenable cuando uno necesita frecuente, aun cuando no constantemente, de un volumen suyo y no puede prescindir de él por largo tiempo. Porque sucede que muchos son diligentísimos en pedir, pero lentos en devolver. Algunas veces, quienes han recibido un préstamo o en préstamo un libro, lo pasa a otra persona sin solicitar el permiso del propietario y ese a un tercero, de manera que, a la postre, el dueño ya no sabe a quién reclamarlo y la cadena de préstamo se aleja de él a tal punto que nadie responde más personalmente por el libro recibido. La oposición trabajo manual, trabajo intelectual, vuelve a las páginas del gran contemporáneo de Buenaventura, Tomás de Aquino. También el maestro en París y por 2 veces. Por cierto, se ha de tener presente que trabajar con la inteligencia es para Tomás, en el seno de la orden de los dominicos, a la que pertenece, sobre todo, enseñar y predicar. Con todo, algunas observaciones sobre la diferencia entre ambas actividades y sobre la jerarquía implícita que las rige, se puede extender a nuestro tema del intelectual puro y sus relaciones con la sociedad. Quienes encuentran de qué vivir fuera del trabajo manual no están obligados a trabajar con las manos. De otra manera, todos los ricos serían clérigos o laicos, que no trabajan con las manos, se hallarían en estado de condenación, lo que es absurdo. Tomás observa además que algunas veces es mejor trabajar con las manos, otras no. Cuando de hecho el trabajo manual no aleja de otra obra más útil, es mejor trabajar con las manos. En cambio, cuando el trabajo manual impide cumplir otra tarea más útil, es mejor abstenerse de él, como se desprende de la glosa de Lucas 9 en el pasaje acerca de no sepultar a los muertos, y del ejemplo de los apóstoles que dejaban de trabajar cuando tenían la ocasión de predicar. El trabajo manual representa ciertamente un impedimento mayor
para los modernos predicadores que para los apóstoles, a quienes la ciencia de la predicación les era inspirada. Por el contrario, los predicadores actuales deben prepararse para la predicación con un estudio continuo. Para algunos es un deber público dedicarse a la lectura, enseñando y aprendiendo en las escuelas, como hacen los maestros y los estudiantes religiosos o seculares. Análogamente, para algunos es de deber público ocuparse de la palabra de Dios, predicando públicamente al pueblo. Todos aquellos que desarrollan estas actividades espirituales como un deber público, legítimamente aceptan el aliento o el alimento que reciben de los fieles a cambio de su trabajo, porque sirven al bien común. Cierra comillas. En la página de Buenaventura y Tomás está implícito, aún bajo la cautela de las declaraciones, el sentido de la distancia que separa ambas actividades humanas. Sabemos que en la realidad, empero, se trataba de dos grupos de hombres, los que trabajaban y los que estudiaban. La separación estaba subrayada por los eruditos. No hay más que elegir entre una variada gama de actitudes. Se extiende desde la más explícita y despectiva, como la de Guillermo de Conches, que ya en el siglo XII significaba, con el epíteto de, entre comillas, cocinero, a quien no tenía capacidad para estudiar, hasta Alberto Magno, que llamaba bruto a quien no comprendía, o Roger Bacon, aún él, que hablaba de ventosa plebes, o hasta la condescendencia bondadosa de Bartolomeo Ánglico, que afirmaba escribir aún para los rudes a semplices. La convicción de fondo es la que expresan con riqueza o riente rudeza los estudiantes en la Carmina Burana. El iletrado es como un bruto, siendo a la ars ciego y mudo. El fundamento teórico se encontraba en el atributo racional, presente en la definición de hombre universalmente aceptada, la cual, expresando la diferencia del hombre respecto de otras especies animales, exigía cultivar tal diferencia. Se debe a Tomás una operación intelectual de gran importancia histórica, un análisis de maestro que, pero, ve muy claramente el panorama real del mundo exterior a la escuela. Su confianza en la razón y en el modelo aristotélico del conocimiento lo impulsa al interior o al intento de diseñar paradójicamente la teoría que era domina, reina de las ciencias, sobre la estructura que Aristóteles había indicado como típica de la ciencia en sí. Esta estructura implica un procedimiento riguroso, construido según normas inequívocas que, partiendo de principios evidentes, llega a conclusiones que amplían el conocimiento. Esta operación, a primera vista teórica y escolástica, forma parte, por el contrario, de un proyecto más vasto y real que involucraba a toda la sociedad. Afirmar que la teología es una ciencia o una cuasi ciencia era afirmar la posibilidad de enseñarla aún a quien no creía en la sacra página. Se podía, pues, esperar convertir
con los medios de la razón a los infieles, especialmente a los musulmanes, los rivales próximos. El clima histórico y el contexto universitario en el que vive Tomás de Aquino, es enardecido. Las órdenes mendicantes no habían nacido en la universidad, pero se habían insertado en ella con una solidaridad muy parcial hacia la corporación ya surgida. ¿Sí? Con una solidaridad muy parcial hacia la corporación ya surgida. De ahí la oposición a las huelgas, el rechazo a percibir honorarios y el respeto mayor por los superiores de la orden que por las decisiones de la universidad. Todo esto se halla en una carta que los maestros seglares, es decir, los que no pertenecientes a las órdenes dominica y franciscana, escribieron en 1254. En ella se lamentan de que la multiplicación de maestros regulares, o sea, de los sujetos a una regla, tuvieran resultados peligrosos. Las cosas empeoraron a tal punto que, no obstante los intentos de compromiso patrocinados aún por el Papa, los maestros seglares rehusaron prestar obediencia y fueron excomulgados así. Durante algunos años la universidad estuvo cerrada. En este clima de lucha institucional y cultural vive también Roger Bacon, que en muchos sentidos muy distante de Tomás. Sus objetivos polémicos son, a decir verdad, el franciscano Alejandro de Hales y Alberto Magno, hermano de orden y maestro de Tomás. Roger Bacon con aspereza los critica por su ignorancia en filosofía natural y porque sus libros están llenos de infinitas falsedades y tonterías. No son acusaciones hechas por malignidad académica. Es difícil encontrar en la Edad Media una idea más clara y constructiva de la función social de la sabiduría cristiana. La República de los Fieles es para Bacon un todo orgánico y una sociedad unitaria en expansión también física. Comilla, hasta que los griegos y los tártaros se convirtieran y los sarracenos sean destruidos. Cierra comillas. Así pues, en la utopía de Bacon, retorna con fuerza la idea de una dirección única del poder y de la ciencia, orientación impresa por el pontífice que lleva a cabo el diseño divino. Pero en esta concepción tan tradicional irrumpen elementos nuevos. Esto es, el primado del conocimiento que estará en condiciones de instaurar a una nueva moralidad y enmendar los tiempos corrompidos, el dominio de las lenguas, necesario para recorrer el camino de la revelación divina de la sabiduría, al pueblo hebreo primero, a los filósofos griegos y árabes después, el papel central de la matemática apuesta a la lógica, que le parece frágil y equívoca. La importancia de la ciencia experimentalis, esa que confiere la certidumbre de las cosas no con argumentos verbales, sin la cual no se puede llegar siquiera a la perfección filosófica. A diferencia de tantos contemporáneos suyos, este intelectual solitario, Roger Bacon, solitario y perseguido, tenía un interés vivo por el mundo de las cosas y de los hombres. Bacon juzgaba importante que las comunidades de los fieles fueran guiadas en las cosas terrenas y útiles a la persona. Punto suspensivo.
para conservar la salud del cuerpo, una larga vida y los bienes materiales. Cierra comillas. Estamos hablando de Roger Bacon del siglo XIII. Fantaseando con vehículos más veloces, con la conservación de los alimentos, con el aumento de la productividad agrícola, a menudo con impresionante visión de futuro. Buenaventura y Tomás, dos santos de la Iglesia, y Bacon, un fraile perseguido, son tres ejemplos de la inteligencia del siglo XIII. Los une la conciencia de hacer un trabajo distinto de aquel que sustenta a la mayor parte de los hombres. Los distingue la variedad de sus perspectivos o sus respectivos proyectos de transformación de la realidad religiosa, política y cultural. Proyectos que los tres confían sobre todo a la fuerza del conocimiento y de la palabra. Intelectuales fuertes siempre han mirado a la transmisión de sus teorías. Bacon, con su nunca realizada enciclopedia, soñaba con una difusión de sus ideas aún mayor de lo que permitían las lecciones universitarias. Capítulo 5. En el 1255 las obras de Aristóteles entraron oficialmente en la Facultad de Artes de París. Poco después, el estudio de los comentarios del árabe Averroes insertó en la temática de la filosofía cristiana un proceso nuevo y para la mayoría sospechoso. Esto sucedía principalmente por dos motivos. En primer lugar, por la transformación de las artes, de facultad preparatoria donde se enseñaba el método dialéctico, necesario para los estudios superiores de filosofía y derecho, en facultad, de hecho autónoma, orientada a la indagación filosófica y, lo que más importa, en una facultad cada vez más consciente de su independencia científica. En segundo término, por el carácter mismo del sistema averroísta, que parecía ajeno a la tradición cristiana de procedencia agustiniana. Es precisamente en el seno de este sistema donde se encontraron las motivaciones para trazar una nueva figura del intelectual cuyo perfil teórico y cuya función en la práctica de la enseñanza contrastaban vivamente con la imagen tradicional del maestro, aun con aquella de los tres grandes que acabamos de dejar. ¿En qué consiste la diferencia más notable? Creo que radica en un momento particular de autoconciencia profesional. Siger de Brabante, Boecio de Dacia, los averroístas, como los llamaremos, también nosotros, con un término que, empero es ya discutible, intentan hacer coincidir por primera vez el proyecto ideal del filósofo con la profesión cotidiana en la Facultad de Artes. Siger escribe: deber del filósofo es exponer la doctrina de Aristóteles, no corregir o esconder su pensamiento, aun cuando contrario a la verdad teológica. Esta simple afirmación distingue de la manera más neta y más moderna, o sea, más cercana a nuestro punto de vista, los diferentes ámbitos profesionales y de investigación. Una concepción que no podía ser aceptada por quien compartía con la tradición la idea de la cultura cristiana en cuanto a unidad global. El contraste se volverá evidente en la condena de 1277
donde muchas tesis emanadas de la Facultad de Artes y propias de la enseñanza aristotélica averroísta, por ejemplo, la eternidad del mundo y la unicidad del intelecto humano, fueron censuradas por el obispo Tempier. Se infligía así un golpe a una orientación que tenía connivencias también en la Facultad de Teología. Hasta Tomás de Aquino estuvo involucrado en ello. Pero todo esto pertenecería más a la historia de las ideas que a la del intelectual, si no encontráramos entre las tesis condenadas proposiciones como estas. Dos puntos, comillas. No hay condición de vida más excelente que dedicarse a la filosofía, cierra comillas, o, abre comillas, en este mundo sabios son solo los filósofos, cierra comillas, punto. Fundada en la meditación de la ética a Nicómaco, de Aristóteles, nace una nueva figura del hombre. Comillas, su placer consiste en la especulación y es tanto mayor cuanto más nobles son los objetos del intelecto. Por eso el filósofo lleva una vida colmada del placer. Cierra comillas. El filósofo es, pues, el verdadero noble. Comillas. Según la perfección de la naturaleza humana, los filósofos que contemplan la verdad son más nobles que los reyes y los príncipes. Cierra comillas. La presión de los tradicionalistas y de la mayoría contra este nuevo tipo de profesor que, entre comillas, en el conocimiento de la verdad encontraba una verdadera fuente de gozo, cierra comillas, fue muy fuerte. Hombres de tal género parecían extraños y peligrosos. Hay amarguras en las palabras de Giacomo de Douai, comillas. Muchos creen que los filósofos que se entregan al estudio y la contemplación filosófica son hombres malvados, incrédulos, no sometidos a las leyes y que, por tanto, han de ser legítimamente expulsados de la comunidad. Así dicen, y a causa de todo esto, todos los que se dedican al estudio y a la contemplación filosófica son difamados y sospechosos. Cierra comillas, Giacomo Douai. Comillas, vera felicitate che per contemplazione della veritate se acquista. Cierra comillas. En puro estilo averroísta, según el Convivio de Dante, esta es la meta de la filosofía. Sin embargo, Dante estaba muy lejos de compartir la tesis o las tesis metafísicas de esta corriente. Podemos encontrar en él rasgos que hemos considerado esenciales en la definición del intelectual. En muchos sentidos, la gran figura de Dante se nos aparece como la del intelectual que hemos convenido en llamar, entre comillas, débil. A saber, un hombre que ha actuado con la inteligencia y con la palabra, no en una sede propia, no en un contexto donde le hubiera sido posible transmitir, además de sus ideas, también los instrumentos de su trabajo, como hacía el maestro con su alumno en la escuela. Permanente y dolorosa, por ende, significativa para nosotros, es su conciencia de no estar en su, entre comillas, sede natural, cierra comillas, de estar en otra parte, entre comillas, fuera de lugar, donde no les es permitida la expresión más plena de su inteligencia. Dice, puesto que plugo a los ciudadanos de la bellísima y
famosísima hija de Roma, Florencia, a arrojarme de su dulce seno, he andado por casi todas las tierras en las que esta lengua se expande, peregrino, casi mendigando. Verdaderamente he sido barco sin velas y sin timón, arrastrado a distintos puertos y estuarios y orillas por el viento seco que emana de la dolorosa pobreza. Podemos encontrar una confirmación de este aspecto del personaje Dante también en su inscripción de la Corporación de los Médicos y Farmacéuticos. Esto es, la participación en la vida política que para el intelectual pasaba naturaliter a través de su actividad docente, para él era posible solo mediante un acto convencional, la inscripción en una asociación que le era esencialmente ajena. Intelectuales y política, he aquí una relación que se impone a nuestro análisis. Sobre todo, tendremos presente que, entre comillas, hacer política significaba a menudo, para el intelectual medieval, una opción entre las dos máximas expresiones del poder, el papado y el imperio. Capítulo 6. Magister no fue nunca uno de los grandes intelectuales del siglo XIV, el inglés Guillermo de Ockham. Había estudiado en el convento franciscano de Oxford, donde después alcanzó el grado universitario de bachiller, primer paso de la carrera. En su condición de tal, redactó, era la norma, un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Cuando en 1324 fue convocado a la sede pontificia de Aviñón para disculparse por sus tesis contenidas en él, era ya autor de grandes obras lógicas que consolidaban y garantizaban la doctrina nominalista surgida en el siglo XII. Pero obviamente no era este el objeto de las acusaciones. La lógica era una disciplina de las artes y como tal no concernía directamente a una posición en materia de fe y de disciplina religiosa. Con todo, es difícil sustraerse a la impresión de una conexión interna entre los dos campos del saber que Ockham cultivó ampliamente a lo largo de su vida. El nominalismo había conducido, de hecho, a la abolición de las realidades universales, de las estructuras generales que condicionaban también la noción del plan divino de la creación. En Ockham, Dios vuelve a ser el omnipotente creador, no según planos establecidos, sino en virtud de una voluntad absoluta y libre. Esta inspiración, que encuentra sus raíces también en el franciscanismo místico e individualista, recorre toda la obra del filósofo inglés. Los escritos políticos pertenecen a la segunda mitad de su vida, la que sigue a la fuga de Aviñón tras los pasos del emperador Ludovico, el bávaro, primero en Italia y después en Baviera. En ello predomina la idea de la Iglesia como congregación de fieles, exenta de poder y de riqueza, preocupada solo por los valores evangélicos. Páginas que sin duda pueden leerse aún como una reivindicación de la autonomía del imperio. Para Ockham, el poder secular concierne a los cuerpos y bienes terrestres y su objetivo, en cierto modo negativo, es el de mantener un estado no conflictivo entre los individuos.
Para lograrlo se recurre a medios preventivos y represivos de naturaleza política y física. En esta visión no hay lugar para ningún idealismo político. El gesto de Ockham, que da la dimensión de su compromiso político, es su fuga de Aviñón más que su dedicación a la causa imperial. La utopía religiosa, una iglesia pobre, un pontífice no soberano sino padre de los fieles, son, en cambio, los intereses dominantes en el pensamiento de este gran franciscano que demuestra, sobre la base de la escritura, que el imperio no deriva del papado y que todo argumento que se dirige a sostenerlo o a sostener la dependencia del poder civil respecto del pontífice es sofístico. Teología y pasión política se unen en una toma de posición nítida y consciente. Contra el pontífice, que era Juan XXII, he endurecido como piedra mi rostro, Isaías 57. De modo que hasta que tenga manos, papel, tinta y pluma, nada me podrá sustraer a la crítica rigurosa de sus errores, ni la falsedad y la infamia arrojadas contra mí, ni cualquier tipo de persecución que pueda alcanzar mi cuerpo, pero no mi persona, ni en gran número de los que sostiene el pontífice. Ni el gran número de los que sostienen al pontífice. Cierra comillas. Por otra parte, así concluía su carta a los hermanos. Pienso haber contribuido en estos últimos años a cambiar las costumbres de mis contemporáneos, mucho más que si hubiera sostenido con ellos una conversación de años y años sobre la misma cuestión. Este es un tiempo de prueba en el que el pensamiento de muchos se pone de manifiesto. Nosotros podemos añadir que era un tiempo de opciones. Y de ello el intelectual Ockham era perfectamente consciente. John Wycliffe, he aquí un intelectual que algunas décadas después eligió como Ockham un compromiso político de los más incómodos. Vale la pena recordar la carrera de este profesor de lógica y teología de Oxford. En el 1372 entra al servicio de la corona de Inglaterra y cambia de género literario con las dos grandes obras sobre el dominio divino y civil, donde, sosteniendo la autonomía del poder civil sobre el eclesiástico, toma de hecho el partido de su soberano. Es comprensible, pues, que el Papa, condenando con una bula ambos textos, haga referencia a una semejanza, comillas, con las perversas tesis de Marsilio de Padua, cierra comillas. Poco tiempo después, Wycliffe comienza también prácticamente su obra de reformador, organizando este grupo de, entre comillas, pobres curas que difundían en lengua inglesa la tesis sobre, comillas, la pobreza de Cristo y su iglesia, escrita por el maestro Wycliffe en latín. La revuelta de 1381 volvió a Wycliffe sospechoso aún para los laicos ricos que antes lo defendían contra el papado. El programa de los curas pobres no gustaba a los lords. O sea, antes los laicos ricos lo defendían contra el papado, pero el programa de los curas pobres no gustaba ahora a los lords, que lo encontraron demasiado similar a las reivindicaciones de los revoltosos. Los últimos años de Wycliffe
sospechado y marginado, son solitarios, pero la tácita protección de la Universidad de Oxford aleja de él persecuciones activas. Ejemplar carrera la de Wycliffe, es una de las pocas vidas medievales cuya clave nos parece poseer, porque los nudos teológicos y teóricos importantes de su filosofía se tornan rápidamente operantes en la realidad. El realismo filosófico le dicta el concepto de iglesia invisible contrapuesta a la iglesia visible. A la iglesia visible y corrupta de Roma. El análisis del dominio divino, el único verdaderamente completo y pleno, es utilizado como medida para indagar en los diversos tipos de dominio humano y significativamente con una deducción a la vez lógica y teológica. Wycliffe declara que el único dominio humano legítimo, desde el momento en que se asemeja mayormente al divino, es el que se realiza mediante la, comilla, participación de los bienes, cierra comillas. Es el Estado, con mayúscula, comunitario. El corolario es la adhesión del maestro de lógica a la revuelta de los campesinos que cantaban, comillas, cuando Adán zapaba, con Z, cuando Eva hilaba, ¿dónde estaba el varón? Por lo demás, Wycliffe está convencido de este pasaje de la teoría a la praxis política y de la necesidad de fundar filosóficamente con rigurosos instrumentos conceptuales todos los análisis, aún en concerniente al mundo de su época. Comillas, mi análisis es válido también para los políticos, puesto que los principios de conocimiento del dominio divino y de la posesión son útiles también en la aplicación al mundo de las criaturas, cierra comillas. Y sin embargo, como rara vez sucede en los textos de la escolástica, Wycliffe, preocupado por la eficacia de su discurso, no descuida el aspecto teórico o retórico y persuasivo de la palabra. Dice, o se pregunta, ¿qué motivos hay para mantener a un gordo cura mundano en el fasto y en el orgullo, para regalarle honrosos caballos, hermosos caballos, sillas elegantes y ornadas, bridas que tintinean a lo largo del camino, trajes vistosos? ¿Qué razón hay, pregunto, para que los pobres soporten, en cambio, el hambre y el frío? En el año de la revuelta de los campesinos es también el de un fastuoso matrimonio real. Ricardo II de Inglaterra desposa a Ana de Bohemia y muchos checos, estudiantes en Oxford, están presentes en la boda. Muchos checos. De regreso a su patria, llevarán consigo los textos y las ideas de Wycliffe. Hus, al final de ese siglo, Juan Hus, anotará de su puño y letra, con entusiastas comentarios, el manuscrito de dominio. Jerónimo de Praga declarará que el Dialogus, otra obra de Wycliffe, del inglés Wycliffe, es, entre comillas, la raíz de la verdadera conciencia. El contexto social y cultural de la Bohemia, cuya capital es Praga, de comienzo del siglo XV, en el que viven Hus y Jerónimo, está caracterizado por fuertes tensiones. Después de 1378, año del cisma, se habían abierto graves heridas. El rey y la población checa se mantenían neutrales en la contienda entre los papas y apoyaban a los cardenales que patrocinaban una reforma de la Iglesia, mientras que el arzobispo y la población alemana se alineaban detrás del pontífice romano Gregorio XII. La oposición
se vivió intensamente incluso dentro de la universidad, dividida en naciones, entre las cuales, ya en minoría, pero aún poderosa, se contaba la alemana. A ello se ha de añadir el pathos con que la ciudadanía de Praga vivía la práctica religiosa, recorrida por tendencias de renovación radical. La capilla de Belén, entre comillas, la capilla de Belén, será el centro de este movimiento y Hus, que se convertirá en su rector, predicará así casi diariamente desde 1402. También para Hus, como para Wycliffe, un aspecto no marginal de la actividad intelectual es el pasaje de la lengua nacional, en su caso el checo. Este pasaje se convirtió en el signo de la conciencia de una oposición social a la clase de los ricos, política hacia los alemanes y religiosa contra la Iglesia romana. Aquí se cumple verdaderamente el recorrido del intelectual en el que el clima turbulento de la última Edad Media hizo la opción por el compromiso político y adhirió al disenso y la reforma contra la tradición. Wycliffe y Hus deciden abandonar el latín, la lengua que los definía y los distinguía como intelectuales. La traducción del texto bíblico y la predicación en lengua vulgar es querida por ambos, comillas, para cambiar las cosas, y no solo para hacerse comprender por una audiencia más amplia. Los acontecimientos en Praga se precipitan y la reforma estalla, mezclando el reclamo de reforma religiosa, el rechazo de la jerarquía en el seno de la Iglesia, particularmente de la distinción entre laicos y eclesiásticos, y la violenta denuncia del lujo como injusticia social. En este contexto, Hus mantiene sus objetivos doctrinales y defiende el derecho de la universidad a servirse también de los textos escritos por los herejes. Herejes había sido declarado Wycliffe, cuyos libros debían ser quemados. El arzobispo lanza el interdicto sobre la ciudad de Praga, pero el rey Wenceslao prohíbe su aplicación. Hus defiende entonces el derecho del rey sobre la base de argumentaciones que se remontan al maestro de Oxford. El soberano, afirma, es ministro de Dios y como tal ejerce su poder, que consiste en proteger a los buenos y combatir a los malvados, sin importar su condición de laicos o eclesiásticos. La intervención del rey Wenceslao parece, pues, motivada por un buen fin y por una cualidad no política, superior de su acción, mientras que el arzobispo impide la misión apostólica de los sacerdotes. Así para Hus como para Wycliffe, la reforma de la Iglesia pasa por el poder sagrado de los soberanos fundados en las páginas bíblicas del Libro de los Reyes. Un día antes de ser conducido a la hoguera, Hus escribe, entre comillas, a todos los checos fieles: habéis de saber que el concilio que me condena no ha escuchado ni leído mis libros en checo. Aun cuando los hubiera escuchado, no los habría comprendido, porque en el consejo había solo italianos, franceses, españoles y alemanes. No solamente se había quebrado el contexto del intelectual medieval, la lengua latina, también la elección de escribir y predicar en lengua nacional se convertía en signo de una elección de campo social y política. Pero Europa era todavía un gran escenario común, aún en medio de tensiones centrífugas a la sazón evidentes. Los ecos de las prédicas de la capilla de Praga y los discursos de Wycliffe a los campesinos se habían hecho sentir hasta en la Universidad de París. Al canciller Gerson incumbió el deber de recoger, sopesar y juzgar las diversas sentencias y tomas de posición, deber que contrastaba con su índole personal, mística y contemplativa, pero que llevó a cabo con gran empeño, movido por la idea vinculante de, entre comillas, servicio.
El proyecto político-cultural de Jean Gerson gira en torno del relanzamiento de la universidad parisina, a la que quiso devolver el esplendor y el primado que tuviera en el siglo XIII. Escribe a los estudiantes del Colegio de Navarra: sigamos el sendero transitado, que es más conveniente, más llano y está más lejos del confín que nos separa del error y los escándalos. Esta parece su preocupación predominante. Interrogando a Jerónimo de Praga, observa: Jerónimo, cuando estaba en París te creías un ángel, fuerte y poderoso en tu elocuencia, pero has turbado a la universidad sosteniendo tesis erróneas. En cuanto rector, Gerson, se puede entender que en una época de grandes querelles culturales haya mirado antes que a la libertad de la investigación, a la paz interna de la universidad. Esta paz le parecía amenazada por la repercusión polémica que las doctrinas científicas cobraban fuera de ella. En el mundo, entre gentes no científicamente preparada. Comillas. Si una afirmación tiene un sentido erróneo, escandaloso y ofensivo para oídos piadosos, puede razonablemente ser considerada, aun cuando en el plano gramatical o lógico posea un sentido que se juzgue verdadero. Con todo, sería injusto no poner de manifiesto que este prudentísimo administrador era también un agudo intelectual. Sus elecciones en filosofía y en teología no eran ciertamente las habituales. Recomendaba a los estudiantes de teología leer a Durando de San Porciano. Durando de San Porciano, un dominico que se había opuesto a la, entre comillas, vía de Tomás, alzando ásperas críticas y censuras. Indicaba el realismo, o sea, la tradición filosófica más, entre comillas, oficial, como raíz de todo movimiento herético, cuyos campeones, Wycliffe y Hus, él mismo había condenado. Tomaba ejemplos de la ética aristotélica para afirmar que la vida contemplativa era más noble que el compromiso de la vida práctica, aún de la más virtuosa. Wycliffe, Hus y Gerson, tres claros ejemplos de intelectuales comprometidos en guiar, según el más puro estilo medieval, tanto el disenso y los proyectos de reforma como la organización y conservación de la sociedad. Por la fuerza de las circunstancias, especialmente por la coincidencia de la Iglesia con la sociedad cristiana, el intelectual de la Edad Media frecuentemente había encontrado natural y hasta debido el comprometerse en una actividad que se insertaba en la dimensión colectiva. El comprometerse en una actividad que se insertaba en la dimensión colectiva. Pero poco a poco, el apagarse de muchos ideales, la caída del universalismo, la crisis de confianza en el poder de la razón como instrumento práctico y político, habían cambiado el clima. Sin duda, es más difícil trazar un perfil común y unitario del intelectual humanista y asignarle una característica predominante, compartida con la mayoría. El pasaje del intelectual medieval al nuevo parece signado por una ruptura en la tipología del intelectual.